con nuevos estudiantes en este nuevo ciclo. Quería darles la más cordial bienvenida a esta su familia Seprunza. Me presento, soy la licenciada Fiorella Vilca Castro y bueno, pues vamos a desarrollar en estas 12 semanas el curso de química, ¿sí? Curso que se desarrolla para ustedes en 4 horas a la semana, ¿no? Nos vamos a ver todos los miércoles las 2 primeras horas y después los sábados también las 2 primeras horas, ¿no? Es un poco temprano de repente para muchos, pero hay que tratar de ingresar temprano para que no nos perdamos de ningún tópico que se vaya a tocar, ¿no? No solo de este curso, sino del resto de los cursos, ¿sí? Creo que deben ser más estudiantes, de momento hay alrededor de 40, pero bueno, vamos a empezar, ¿no? Entonces, como les estaba mencionando, el curso se va a desarrollar en 4 horas a la semana y tiene justamente para su desarrollo, ¿no? Redundando, 12 temas diferentes que vamos a desarrollar uno en cada semana. ¿Sí? Seguramente ustedes ya han explorado sus textos y también les he dejado ya las diapositivas para que vayan dando algunas lecturas previas, ¿no? Les recomiendo yo, al ser este proceso más competitivo, quizá que todos los anteriores por el número de postulantes que se presenta, ¿no? Yo les recomiendo que siempre estén pendientes de los temas que van a venir la siguiente semana y traten de dar una lecturita previa para que si tuvieran por ahí alguna duda ya sea más fácil de aclararla. O ustedes mismos buscar la información necesaria para que queden las menos dudas posibles. Bien, entonces, bueno, son algunas recomendaciones que les doy. También para decirles que vamos a tener momentos de cierto tipo de evaluación, no para ponerles una nota, ¿no? Sino para que nos midamos de alguna manera en nuestro avance, en nuestro proceso de aprendizaje, ¿no? Nuestra realimentación también va a ser, ¿no? La retroalimentación. Para eso vamos a usar algunas herramientas como el Quizzes, el Kahoot, de repente hay otras más que podemos utilizar, pero principalmente van a ser esas, ¿no? Y eso nos va a permitir, nos va a ayudar a saber cómo estamos avanzando en cuanto a lo que es el proceso de aprendizaje. ¿Bien? Muy bien, chicos y chicas, entonces me parece que es todo lo que podemos conversar de momento. Ya estaremos conociéndonos a lo largo de este proceso, ya tendremos más momentos de conversación y sobre todo, pues, más momentos de aprendizaje. ¿De repente tienen alguna pregunta antes de empezar? Ya, muy bien. Bueno, también, ¿por qué no mencionar que con toda confianza me gustaría que ustedes pregunten, participen en cualquier momento de la clase, ¿no? Para que podamos llevarnos mejor, conocernos, ¿no? Ya que, bueno, comprenden que no veo sus caritas, ¿no? Las justas de repente se ven sus nombres, pero de todas maneras, de alguna manera los conozco más cuando participan, ¿ya? Así que ánimo a participar y así aprendemos mejor. Muy bien, vamos a empezar con nuestro primer tema de la semana, que es el tema de materia y energía, tema muy importante para poder entender después el comportamiento de esta, ¿no? Hablo de la materia sobre todo, y cómo es que participa en los diferentes cambios, que es lo que principalmente trata la química, ¿no? Como ciencia que tiene como objeto de estudio a esta que se llama materia, ¿no? Entonces es importante saber qué es la materia, ¿no? Sabemos que es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, es todo lo que existe en el universo, ¿no? Siempre nos han dicho que eso es materia. En el universo, de todo lo que existe, la materia se puede clasificar de dos formas principales. La materia condensada, que son todos aquellos materiales que poseen masa, también se llaman cuerpos, y la materia dispersada, que básicamente es una forma de energía. Bien, ¿cuál de estos dos toma la química para ser su objeto de estudio?
a la materia condensada. Bien, la materia dispersada se profundiza más en otra ciencia, ¿no? Que viene a ser la física, que seguramente ya han tenido la oportunidad de conocer en sus clases o quizá en los próximos días, ¿no? Ahí van a profundizar más esto. Nosotros vamos a profundizar más el estudio de la materia condensada, pero claro, en algunos momentos tendremos que hablar de la materia dispersada porque tampoco estamos desligados de ella, ¿no? Muy bien, entonces para complementar la definición de materia, diremos que es todo lo que existe en el universo y que además posee masa. Bien, podamos verla o no, podamos tocarla o no. Bien, muy bien, brevemente entonces hemos definido la materia. Y ahora, ¿qué vamos a ver, no? Sí, toda esta semana, ¿qué es lo que vamos a ver de ella? Vamos a ver cómo se clasifica, cuáles son sus propiedades, esto que de repente es lo más importante para la química, ¿no? Saber qué cambios se pueden presentar en ella. Y por último, hablaremos un poco de energía. Bien, empecemos entonces con la clasificación de la materia. A pesar de que ya se ha hecho una clasificación de este universo tan grande, ¿no? De materia, se hizo la clasificación como condensada y dispersada. Ahora tenemos que hacer una nueva clasificación de la materia condensada porque sigue siendo una porción muy grande del universo. ¿Sí? Entonces, la materia condensada, que se llama también cuerpo, se clasifica en sustancias y en mezclas. ¿Bien? Importante entonces, la materia se clasifica en sustancias y en mezclas. Ahora, sé que ambas son porciones del universo que poseen masa, pero ahora debo saber en qué se diferencian, ¿sí? Para poder identificar cuándo se me está presentando una sustancia y cuándo una mezcla. ¿Bien? Vamos a empezar con las sustancias y las sustancias se caracterizan por poseer esta propiedad, esta característica muy importante que se llama pureza. Gozan de la pureza. Bien, cuando hablamos de sustancias, nosotros debemos tener únicamente sustancias del mismo tipo para decir que mantienen esta propiedad, la pureza. ¿Cómo es eso, no? Por ejemplo, ¿no? En un recipiente nosotros queremos colocar varias sustancias, pero del mismo tipo, ¿no? Colocamos agua, agua pura, H2O, agua, más agua, etcétera. Y en este recipiente solo hay agua, ¿sí? Solo hay agua, no hay nada diferente de agua. Entonces ahí puedo asegurar que se está conservando la pureza porque tengo sustancias del mismo tipo. ¿Bien? Entonces, ¿qué les estoy diciendo? Que puedo tener una sustancia o puedo tener más reunidas, pero tienen que ser del mismo tipo. En cambio, en una mezcla, aquí no puedo tener una sustancia. Mínimo debo tener dos, ¿sí? Puedo tener más de dos también reunidas en un recipiente, ¿sí? Pero estas sustancias deben ser diferentes, ¿sí? Deben ser diferentes. Entonces tengo un recipiente donde coloco agua, después coloco una moneda, después coloco sal, ¿no? Después coloco aceite, qué sé yo, ¿no? Entonces estoy colocando varias sustancias diferentes, ¿listo? Eso es lo que primero las diferencia tanto las sustancias como las mezclas, ¿ya? Las sustancias, puedo tener una, puedo tener dos, puedo tener más, pero que sean iguales para que gocen de la pureza. Las mezclas, no puedo tener una, debo tener dos, mínimo dos, o puedo tener más sustancias reunidas, pero que éstas sean diferentes. ¿Bien? Otra característica de las sustancias, que también se llaman sustancias puras, ya que gozan de la pureza, es que tienen composición definida. ¿Sí? ¿Qué significa que tengan composición definida? Que todas las sustancias o en todas las sustancias se conoce qué componentes tiene y cuánto de esos componentes tiene. ¿Sí? Se conoce el tipo de componentes y la cantidad.
Es una cantidad definida. ¿Listo? No se puede cambiar. Por ejemplo, en el agua, que, bueno, ya hemos mencionado varias veces, todos conocemos que su fórmula es H2O, ¿no? Tiene en su composición 2 hidrógenos y un oxígeno. Incluso el que tenga composición definida me permite escribir al agua y a todas las sustancias, no solamente con una palabra, ¿no? Agua, ¿no? Sino con una representación química que en este caso se llama fórmula, ¿no? Por eso les digo la fórmula del agua, ¿no? H2O, ¿sí? ¿Por qué es permitido? Porque esa composición no va a cambiar, ¿sí? Es conocida universalmente. ¿Listo? En cambio, una mezcla es de composición variable. ¿Qué quiere decir que sea de composición variable? Todo lo contrario a lo anterior, ¿no? Quiere decir que los componentes que posee y las cantidades de esos componentes no son fijos, no son conocidos totalmente, pueden cambiar, ¿sí? Pueden cambiar. Incluso una mezcla que se llama A, ¿no? Digamos, preparemos la mezcla A. Tiene diferentes recetas, vamos a decirlo, ¿no? Yo puedo preparar la mezcla que la voy a llamar A de una manera. Otra persona la puede preparar de otra manera. Y otra persona la prepara de otra manera. Podemos coincidir en ciertos aspectos, pero finalmente no es lo mismo. No son los mismos ingredientes que estamos usando y no son los mismos pasos que vamos a realizar para preparar esta mezcla. Por ejemplo, el panetón, ¿no? La mezcla se llama panetón, pero no todos preparan el panetón de la misma manera. Quizá pueda coincidir, ¿no? Algunas cositas. Pero, por ejemplo, hay panetones con pasas, con frutas, con chocolate, ¿no? Harina de trigo, harina integral, harina, no sé, de camote, ¿no? Hay de varios sabores, ¿no? De vainilla, de otra vez chocolate, ¿no? De chicha morada, qué sé yo, ¿no? Diferentes formas de preparar una misma mezcla. ¿Bien? Entonces, a eso se refiere con que la composición de una mezcla es variable. Y por ende, pues, no tiene una representación química, no tiene fórmula, ¿no? No hay fórmula del panetón, no hay fórmula de una ensalada, por ejemplo. ¿Bien? Esos principales aspectos para diferenciar una sustancia de una mezcla. Hasta aquí, chicos y chicas. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? Vamos, aprovechen para hacer todas las consultas necesarias. No me estaba claro. Ya, muy bien, muy bien. Muy bien. Qué bueno, ¿no? Poder escuchar sus voces, ya que a veces como es virtual, nos sentimos medio raros, ¿no? A pesar de que ya pasó mucho tiempo. Muy bien, vamos a continuar entonces. Ahora, tanto las sustancias como las mezclas tienen una clasificación más para facilitar el estudio, porque hablar también, ¿no? Otra vez de sustancias es un campo muy grande, ¿no? Mezclas también es otro campo muy grande, entonces es necesario hacer una nueva clasificación y podemos entender mejor la diferencia entre los tipos de materia que se nos van a presentar. Las sustancias. Estas se pueden clasificar en sustancias simples y en sustancias compuestas. Las sustancias simples son los elementos, mientras que las sustancias compuestas son los llamados compuestos. Asimismo, las mezclas se pueden clasificar en mezclas homogéneas y en mezclas heterogéneas. Bien, vamos a empezar con los elementos. Dirán, ¿no? Ahora, yo sé que los elementos, y bueno, también los compuestos son sustancias puras y de composición definida. ¿En qué se diferencian? ¿No? ¿Por qué algunos se llaman elementos y por qué a otros se llaman compuestos? Empecemos. Los elementos están conformados por un átomo, dos o más. ¿Bien? Los elementos pueden encontrarse a partir de un átomo, de dos o más. ¿Bien?
Pero los átomos, si están combinados, deben ser iguales, ¿ya? Esa es la característica de los elementos. ¿Cómo te das cuenta que estás frente a un elemento? Porque tienes un átomo, puedes tener dos, puedes tener más, pero siempre van a ser iguales, ¿ya? Iguales. Por ejemplo, el oxígeno. Puedo encontrar oxígeno 2 en el aire, oxígeno 3 en la atmósfera, ¿no? El famoso ozono, pero es el mismo oxígeno. O 2 o 3 tienen solo oxígeno. Así que ahí estaría hablando de elementos. Bien. En cambio, los compuestos, estos no tienen un átomo nada más, sino mínimo deben tener dos. Mínimo dos. ¿Ya? No hay compuestos de un átomo. Mínimo dos. O pueden tener más, ¿no? Dos o más átomos. Pero para que sean llamados compuestos, los átomos deben ser diferentes. ¿Sí? Diferentes. Esa es la principal característica de los compuestos. Por supuesto, añadimos que los elementos se representan por símbolos químicos y los compuestos por fórmulas químicas. Muy bien. Ejemplo de compuesto. Bueno, en breve vamos a mostrar más ejemplos, pero para empezar podríamos otra vez mencionar al agua, ¿no? H2O. Ahí hay tres átomos, dos hidrógenos, un oxígeno, pero son diferentes. ¿Bien? Muy bien, chicos y chicas. Entonces son algunas características de elementos y compuestos. Vamos a ver más ejemplos en breve. Las mezclas. Las mezclas son o se clasifican como homogéneas y heterogéneas. Ambas tienen a dos o más sustancias diferentes reunidas, ambas son de composición variable. Pero ¿cuándo se llama homogénea? ¿O cuándo se dice que es homogénea? Cuando las sustancias que se han reunido, ojo, se han reunido sustancias diferentes, sin embargo, terminan en una sola fase. ¿Sí? Las sustancias reunidas, si terminan en una sola fase, se llaman homogéneas las mezclas. ¿Y qué significa eso de una sola fase? Significa que la mezcla es uniforme en toda su extensión, en todas partes de la mezcla. Y bueno, ¿qué más quiere decir que sea uniforme? Que yo puedo observar un solo color, un solo estado físico, es decir, las zonas de la mezcla no se diferencian, todas son iguales, todas son idénticas. O, para decirlo en términos más sencillos, pareciera que hay un solo componente, ¿no? Hay un concepto también que dice que una mezcla homogénea es aquella que no se puede distinguir en sus componentes a simple vista, dice, ¿no? También es válido. Como por ejemplo, agua con alcohol, ¿no? ¿Alguna vez hicieron esa mezcla? Creo que por estos tiempos de coyuntura sanitaria, ¿no? Con el COVID, varios hemos tenido que hacer mezclas de agua con alcohol, ¿no? Sobre todo cuando teníamos alcohol de 90 grados, ¿no? Que es un alcohol de mayor grado de pureza, pero se volatiliza más rápido, ¿no? Entonces, bueno, le hacíamos una pequeña dilución, ¿no? Lo mezclamos con agua un poquito, ¿no? Para que no se volatilice tan rápido y pueda tener mejor acción antibacterial en este caso, ¿no? Entonces, ahí hemos hecho una mezcla homogénea, ¿no? Porque en el momento de que hemos mezclado agua con alcohol, ya no se nota dónde está el agua, dónde está el alcohol, o no se diferencia, ¿no? Todo parece agua, o en todo caso, todo parece alcohol, ¿sí? A eso se refiere con uniformidad. También la uniformidad involucra que los componentes de tu mezcla no se separen por sí solos, ¿sí? No se separan por sí solos, sino que hubo disolución total. ¿Qué significa que hay disolución total? Que los componentes presentes
al menos uno, disminuye su tamaño particular. Disminuye tanto que ya no lo podemos diferenciar. Otro ejemplo, muy conocido, agua con sal. ¿Quién se disuelve en quién? ¿El agua en la sal en el agua? ¿Qué opinan? La sal en el agua. La sal en el agua, muy bien, ¿no? Nosotros conocemos la sal, son sólidos, son cristalitos sólidos pequeñitos, ¿no? Pero cuando lo disolvemos en el agua, cuando la sal se disuelve en el agua, ¿dónde están esos cristalitos? ¿Qué pasó con los cristalitos? Ya no se ven. Sí, creo que iban a participar. Se disuelven. Muy bien, se disuelven. ¿Y qué significa que se disuelvan? Que disminuyen su tamaño particular. Esos cubitos que ya de por sí eran chiquititos se han hecho más pequeñitos, tanto que ya no se pueden distinguir. Muy bien. Ejemplo de mezclas homogéneas, las soluciones. Bueno, es como un sinónimo también, ¿no? Las mezclas homogéneas se llaman también soluciones. Heterogéneas. En las mezclas heterogéneas se van a presentar dos o más fases. Los componentes que se mezclan, las sustancias que se mezclan, no terminan uniformes en toda su extensión, sino que hay zonas diferentes de otras. ¿Diferentes en qué? De repente en colores, de repente en estado físico, ¿no? Hay zonas diferentes. Aquí se encuentran las suspensiones, los coloides, principalmente ellos, pero también hay otras mezclas heterogéneas. Ejemplo de suspensión, el agua con el aceite, ¿no? Sabemos que no hay una sola fase, es claro ver en una suspensión la separación. El agua con el aceite, ¿quién está sobre quién? El aceite, profesora. El aceite está sobre el agua, ¿verdad? Por eso se llama suspensión. Porque cuando se hace esta mezcla, un material termina sobre el otro, está suspendido en el otro, nada en el otro, ¿no? Por decirlo así. Entonces, cuando nosotros tenemos una suspensión, es fácil ver que hay heterogeneidad, ¿no? Fácil ver que hay en el agua y el aceite, por ejemplo, la fase de aceite, la fase agua, ¿no? Es fácil. En un coloide no es tan fácil. Por ejemplo, un ejemplo de coloide es la leche. ¿Por qué le decimos coloide? En la leche hay suspensión. Sí, se puede decir que sí, pero la suspensión es diferente. Más que suspensión se llama dispersión. Voy a tratar de dibujar esa partecita para que de repente se entienda mejor. Ya. Solo para que quede un poquito más claro, ¿ya? Suspensión coloide. Ya. En una suspensión, un material está sobre otro. ¿Quién estará sobre el otro? El que tenga menor densidad. También tiene que ver con la densidad, ¿no? El que es menos denso estará sobre el otro que debe ser más denso, ¿no? El que esté en el fondo del recipiente es más denso. Esa es una suspensión. La separación se da por diferencia de densidad, pero también por diferencia de propiedades, ¿no?
cuando se genera una suspensión, los componentes aquí no tienen propiedades afines, ¿no? Como el agua y el aceite, por ejemplo, el aceite es apolar, el agua es polar, ¿no? Ya estaremos familiarizándonos más con esos términos conforme vayamos avanzando con los diferentes temas, ¿ya? Pero en sí, eso es lo que pasa en una suspensión. Y en un coloide, ¿qué es lo que pasa? Bueno, en un coloide, sí, digamos, como les mencionaba, hay cierta lógica en decir que hay suspensión, ¿no? Pero más que suspensión, hay dispersión. Los componentes no se disuelven como en la solución, solo se dispersan. ¿Qué significa? O sea, disminuyen también su tamaño particular, muchas veces por ciertas fuerzas que los obligan a disminuir su tamaño. Y al final terminan en todas partes, se van distribuyendo en todas partes del medio, ya sea líquido o gaseoso. Se van distribuyendo estos componentes. Eso es lo que pasa en un coloide. Sí, como les decía, como hay materiales nadando, podría parecerse una suspensión, pero es mejor usar el término dispersión. Pero los componentes que se han dispersado no están disueltos, ¿sí? No están disueltos, solo están dispersados, ¿ya? Ejemplo, la leche. Cuando un componente está dispersado, a veces no se nota, ¿no? A veces nos engaña. La leche, quizá algunos piensen que es homogénea, porque parece, ¿no? De un solo color, de un solo estado físico, incluso si fuera leche de lata, ¿no? Todo parece tan bonito, ¿no? Que no veo la heterogeneidad, ¿no? Y porque hay un concepto que dice que una mezcla heterogénea es aquella donde sí se pueden diferenciar los componentes a simple vista, ¿no? Y digo, pero acá a simple vista no puedo diferenciar, entonces es homogéneo, ¿no? Sin embargo, ese concepto está un poco limitado, ¿no? Porque hay mezclas como los coloides, algunos coloides, en los cuales no se puede diferenciar a simple vista los componentes, ¿no? Entonces yo puedo ver esta mezcla y me parece homogénea. ¿Por qué? Porque mi vista es limitada. No voy a ver estos puntitos de repente, ¿no? De repente no los voy a poder ver. Algunos de repente sí, ¿no? Quién sabe, pero en la mayoría de los casos no se va a poder ver. Y no por eso tienes que decirle que es homogénea. Tienes que hacer algunas pruebas para determinar que realmente estás frente a una mezcla heterogénea. ¿Qué pruebas? Las más simples podrían ser un microscopio óptico, que sería de repente el más fácil de conseguir. Entonces, cuando tú miras en un microscopio esta mezcla, se va a ver, se van a ver los puntitos. Sí se van a ver, es heterogéneo. Otra que de repente también es fácil de hacer incluso en casa, es el efecto Tyndall. ¿Y en qué consiste? En breve lo vamos a ver, ¿ya? Pero el efecto Tyndall también te va a permitir ver estas pequeñas partículas que están dispersadas. Por ende, vas a concluir que es heterogéneo, ¿ya? Eso quería de repente aclarar un poco más para que tengan mayor idea de cómo es que se presentan también las mezclas heterogéneas en realidad, ¿no? Porque muchas de ellas no se pueden distinguir en sus fases, como los colores. Otros ejemplos, mezclas de sólidos, una ensalada, ¿no? Restos de basura, etcétera, ¿no? Vamos a ver más ejemplos en breve. De momento me interesa que los conceptos queden claros. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Todo claro, profesor. Ya, muy bien. Vamos a continuar entonces. Aquí les voy a presentar algunos ejemplos más de sustancias puras, que son simples y compuestas, elementos y compuestos. Añadir también que los elementos no se pueden separar por métodos químicos ordinarios, ¿sí? Esto va de la mano con nuestra definición de materia.
Por eso se llama sustancia simple. Es la sustancia más simple que se conoce y ya no hay nada más simple que ella, al menos no dentro de nuestro concepto de materia. Para que conserve su masa, ¿no? Por lo que es materia condensada, solo puede llegar hasta elemento. Y como habíamos dicho antes, los elementos pueden ser de un átomo, de dos o más, pero que sean iguales, ¿no? De un átomo, oro, AU, lo puedo representar. Hierro, Fe, sodio, Na. De dos átomos, cloro 2. De dos átomos, oxígeno 2. De tres, oxígeno 3. Y así pueden haber más, ¿ya? Los elementos que pueden tener varias representaciones se llaman alótropos, ¿ya? Como el oxígeno. Él se puede representar de dos o de tres. Si tengo un elemento que puede tener varias representaciones moleculares que permanezcan en el mismo estado físico, a esos los llamaré alótropos. Los alótropos entonces también son sustancias simples. Oxígeno molecular, el famoso ozono, O3. Y hay más, ¿bien? Hay algunos alótropos más conocidos que ya les estaré mostrando. De momento estos. Bien, ahora, en un examen de admisión, es un poquito complicado que me digan, a ver, de la lista ABCD, ¿cuántos elementos observa? ¿No? Y que me pongan AU, Fe, Na, o simplemente oro, hierro, sodio, oxígeno. Es un poco complicado porque sería de repente muy sencillo. En los exámenes de admisión suelen usar el lenguaje, ¿no? No tanto los símbolos. Si me ponen los símbolos, mejor, pues, ¿no? Más rápido de identificar. Pero suelen colocarme lenguaje. ¿Cómo así? Este que estoy colocando justamente, ¿no? Oxígeno molecular, no me ponen O2, oxígeno molecular. Yo tengo que saber qué es O2, ¿ya? Ozono, yo tengo que saber qué es O3. Hasta incluso esto de repente es un poquito fácil. Me pueden colocar también los siguientes, te dije que hay otros alótropos, ¿no? Diamante, grafito, son alótropos del carbono, son carbono puro. Entonces, si me ponen diamante, elemento, grafito, elemento, azufre, hay de 8, de 6, de 12, ¿no? Los de 8 son rómbico y monoclínico. De repente me ponen azufre rómbico, yo tengo que saber qué es elemento, que es S8, que es puro azufre. Azufre monoclínico, tengo que saber que es un elemento también. El fósforo, me pueden poner fósforo blanco, tengo que saber que es un elemento. Fósforo negro, fósforo rojo, son los alótropos del fósforo. Bien, entonces, si a mí me colocan este tipo de lenguaje, yo ya estoy aprendiendo que se refieren a elementos. Hay otras formas de preguntarme, ¿no? Por ejemplo, algunos elementos que se comercializan. Por ejemplo, el oro en joyería, ¿no? ¿Ustedes saben cómo se comercializa el oro en joyería? De repente por estas navidades han regalado joyas que contienen oro. ¿Cómo nos lo venden? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha escuchado el término quilates? Muy bien. Aquí Diego nos dice 24 quilates. Ya. Bueno, 24 quilates es muy difícil de encontrar, pero es digamos, el número, por decir, el número más grande de quilates que podemos encontrar, ¿no? Hay otros 18 quilates, 14 quilates, pero que me digan 24 quilates, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir? ¿Qué asumimos? Muy bien, que es oro puro, ¿sí? Oro puro. Entonces, si a mí me ponen en mi examen oro de 24 quilates, me acuerdo, el oro de 24 quilates es oro puro.
entonces es un elemento, es AU, ¿sí? Es un elemento. Sí, pero si me ponen de menos 18 quilates, 14 quilates, ya no es oro puro, entonces ya no es un elemento, ya será una mezcla, porque oro de 18 quilates o menos son mezclas, aleaciones específicamente de oro con otros metales, ¿ya? Muy bien, entonces esos son ejemplos de cómo es que me pueden preguntar por los elementos. Por los compuestos, de repente hay un poquito más de variedad, ¿no? Los compuestos sí se pueden separar en elementos por medios químicos. Estos sí se pueden separar, ¿no? Por ejemplo, el agua que tiene H2O, yo puedo hacer uso de la electricidad y puedo romper los enlaces entre los hidrógenos y los oxígenos y obtener nuevamente hidrógeno y oxígeno, ¿no? Entonces, sí puedo usar métodos químicos y separar los compuestos para obtener elementos. Eso sí. Bien, ejemplos: agua, cloruro de sodio, amoníaco, glucosa, que de repente son muy conocidos, dióxido de carbono también es muy conocido, el CO2, ¿no? Estos compuestos tampoco, ¿no? Tampoco es probable que me pongan así, ¿no? H2O, NaCl, NH3, es poco probable, ¿sí? Pero si lo hicieran, ya sabes que es fácil de reconocer. Como normalmente coloca los nombres, por eso hay que familiarizarnos con los nombres. Poco a poco lo vamos a hacer porque hay un tema específico de funciones para conocer los nombres de los compuestos. Ya por ahora, de repente, estos son comunes, ¿no? Agua, cloruro de sodio, amoníaco, glucosa. Y también es bueno aprender algunos otros términos, así como el oro de 24 quilates. Aquí pueden haber otros términos para el agua, por ejemplo, ¿no? Agua, H2O, compuesto. Agua destilada también es agua pura. Bidestilada, tridestilada es agua pura. La destilación es un proceso de purificación, ¿no? Se separan las impurezas y me quedo con el agua pura. Entonces, si me mencionan agua destilada, también es un compuesto, ¿ya? Pero si me dijeran agua de mar, agua potable, agua de río, ¿no? Entre otros, agua de mesa, agua mineral, agua de manantial, esas son mezclas. Porque no solamente hay agua, sino que hay sales disueltas y quizá otros componentes más, ¿ya? Cloruro de sodio, también me pueden colocar a cloruro de sodio como sal común, halita, les voy a colocar aquí en el chat el nombre que también se le da, ¿no?, al cloruro de sodio, en términos comunes, para que yo diga que es un compuesto, ¿ya? El CO2 es el famoso hielo seco, ¿no? También se le dice así. No se le dice muchas veces directamente dióxido de carbono, ¿no?, o anhídrido carbónico, sino se le dice hielo seco. Ah, ya yo tengo que saber que es el CO2, o sea que es un compuesto, ¿no? Y así tengo que familiarizarme con el lenguaje que usan para referirse a cierto tipo de sustancias, ya sean elementos o ya sean compuestos. Bien, ¿alguna pregunta? No, me todo claro. Ya, muy bien. Esta primera parte es siempre muy teórica, ¿no? Así que presten toda la atención posible, no se van a aburrir. Vamos a continuar. Ahora las mezclas, ¿ya? Homogéneas y heterogéneas. Sabemos que homogénea es uniforme, heterogénea es diferente en sus zonas. Ejemplos: las famosas aleaciones. Ya hemos visto el agua con el alcohol. Ahora, mezclas entre sólidos. Las famosas aleaciones: acero, hierro con carbono, bronce, cobre más estaño. Hay otras, ¿no? El oro de 18 quilates. Es una aleación, es una mezcla homogénea. Oro con plata normalmente, ¿sí? Mezclas entre gases también tenemos. Mezclas gaseosas siempre son homogéneas, como el aire, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, entre otros gases. El gas natural, mezcla de hidrocarburos, ¿no? El gas que tenemos en la cocina, ¿no? Gas licuado, el GLP, ¿no? El gas licuado de propano, ¿no?, principalmente, ¿no? Propano, butano, entre otros, están en ese balón de gas.
aunque no lo hemos abierto para verlo, porque bueno, los gases no se ven, ¿no? No tienen color, pues definitivamente es una mezcla homogénea, ¿ya? Ejemplos de mezclas heterogéneas, algunas muy claras, como azufre con limaduras de hierro. Bueno, el azufre es como la sal, pero de color amarillento, ¿no? Amarillo es. Y limaduras de hierro son pues pequeños trocitos de metal hierro. Es fácil de distinguir, ¿no? Amarillo, plomo, fácil. Agua con aceite también es fácil. Ensalada también es fácil, ¿no? Otras mezclas como aire con hollín, esta quizá también sea fácil de distinguir o relativamente fácil, ¿no? Puesto que el aire está contaminado y se nota por el color, ¿no? Que es medio plomo oscuro, y eso se debe a que hay pequeños trocitos de residuos carbonosos, ¿no? Aire contaminado. La gelatina, que es un tipo de coloide, específicamente es un gel, también es una mezcla heterogénea, ¿no? Pasa lo que les había dibujado por aquí antes con la gelatina. Esto pasa, ¿no? Esos cubitos sólidos que parecen al inicio se disuelven en agua caliente, pero bueno, está mal el término que usé, se disuelve, no se disuelven, ¿no? Se dispersan en el agua caliente de esta manera, ¿no? Ahí está. Se hacen pequeños también, ¿no? Y se dispersan. Y por eso es que de repente no lo vemos, ¿no? Bueno, no lo vemos en sí, ¿no? No los diferenciamos. Y como tiene colorante, pues todo se pinta del color, pues que tengamos, ¿no? Rojo, amarillo, anaranjado, etcétera, ¿no? Todo se pinta. Y bueno, pues eso, con eso más, ya es muy difícil ver la heterogeneidad de la gelatina, ¿no? Pero también una clave para darnos cuenta de que una mezcla es heterogénea es que ésta se va separando con el tiempo, o cuando le quitas la condición que lo estabiliza, se separa, ¿no? Por ejemplo, la gelatina en frío debe estar para que tenga esta textura, ¿no? Esta consistencia. Pero si tú la dejas en caliente, se rompe esa dispersión y se vuelve otra vez líquida, ¿no? Eso no pasa en una mezcla homogénea. La mezcla homogénea es constante en el tiempo, es estable en el tiempo. Bien, son algunos ejemplos de mezclas homogéneas y heterogéneas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien. Bueno, chicos y chicas, seguramente saben que cada 40 minutos de clase, cada hora, tienen ustedes un receso, ¿no? Bueno, yo quería terminar la idea, por eso es que, bueno, me he pasado ya 2 minutos, pero les voy a dar sus 5 minutos de receso. Son 7:42, regresamos 7:45, perdón, 7:47, ¿ya? Aprovechen sus minutos de receso.
Mi ya son las 7:47. Sí, sí, gracias. Muy bien, chicos y chicas, entonces vamos a continuar. Aquí quiero hacer una breve comparación entre las principales mezclas que hemos estado analizando, ¿no? Que son las soluciones, los coloides y las suspensiones. Las soluciones son perfectamente homogéneas, ¿no? Habíamos dicho que aquí hay disolución total, lo cual significaba que las partículas de la sustancia que se disolvían disminuían su tamaño. Lo disminuyen al grado mira de ser menor a 1 nanómetro. Un nano es 10 a la menos 9. Entonces imagínate, ¿no? 0,000, muy, muy pequeño. Por eso es que no lo podemos ver ni siquiera con un microscopio. Y si hacemos la prueba que te había mencionado hace poco, ¿no? Del efecto Tyndall, tampoco se puede, ¿no? Las partículas son tan pequeñas que son incapaces de ser reconocidas. En breve les menciono de qué trata el efecto Tyndall. Los coloides. Los coloides pueden parecer homogéneos a nuestra vista, pero si hacemos algunas pruebas como el uso de un microscopio, ahí vamos a ver las fases, así que se confirmaría que son heterogéneas. Pero ¿por qué nos confunden, no? Bueno, primero porque el tamaño particular disminuye también. No hay disolución total, pero hay dispersión. Y la dispersión involucra que las partículas sean pequeñas también, al nivel de 1 nanómetro a 100. Bueno, las que están cerca a 100 nanómetros, de repente no tienen mucha complicación porque son algo grandecitas y sí puedo de repente verlas, ¿no? El problema es con las que están cerca a 1 nanómetro. Ahí se confunden porque están cerca al tamaño de las partículas de una solución. Y es por eso que nos parecen homogéneas. Pero repito, si usamos un microscopio, se notan las fases, ¿no? Que son heterogéneas. Y si hacemos efecto Tyndall, sí se presenta, por ende, se confirma su heterogeneidad. Pero ¿cuándo se puede hacer efecto Tyndall? Cuando la fase dispersa de los coloides está dispersada, ¿no? En un medio líquido o en un medio gaseoso. Las suspensiones, estas son perfectamente heterogéneas, como el agua y el aceite que te mencionaba, sí se puede ver fácilmente, ya que el tamaño es mayor a 100 nanómetros, esto sí lo podemos notar. No es necesario usar un microscopio, tampoco es necesario hacer efecto Tyndall, porque de hecho ya se ve la heterogeneidad, ¿no? Pero si lo hiciéramos, definitivamente vamos a confirmar la heterogeneidad, tanto con el microscopio como con el efecto Tyndall. ¿Y qué es el efecto Tyndall? Bueno, el efecto Tyndall es un fenómeno físico por el cual las partículas coloidales, las que están dispersadas, ya sea en un medio de disolución líquida o gaseoso, se pueden ver, ¿sí? Se pueden notar o ya son visibles cuando dispersan la luz. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué va a pasar acá? Vamos a hacer incidir unas de luz. Hacemos incidir unas de luz y si tengo un coloide, aquí si tengo partículas coloidales, estas son capaces, ¿no? Por el tamaño que tienen, son capaces de dispersar la luz y, lógicamente, su posterior reflejo. Entonces, cuando pasa el haz de luz, se ve, se nota. En cambio, si es una solución, las partículas son tan pequeñas que no pueden ni siquiera dispersar la luz, ¿no? La luz pasa sin que nosotros la podamos notar. Vamos a ver este videito para confirmar el hecho. Bueno, en este caso, en este vasito tengo agua potable. El agua potable es una mezcla homogénea. Se entiende que las partículas son muy, muy, muy pequeñitas y, como les había mencionado, no deberían dispersar la luz. Hacemos incidir unas de luz y efectivamente no estoy viendo el reflejo de esto. Bueno, quizá en el vitrio sí, pero lo que estoy analizando no es el vitrio, sino el agua que está aquí adentro, ¿no? El vidrio sí puede reflejar, mira, está rojito, ¿no? Pero en el agua en sí no hay ninguna haz de luz. Está pasando,
Sí está pasando, pero no lo veo porque las partículas de una solución no lo pueden dispersar. Ya. Es una solución el agua potable. Pero si a esta agua le agrego leche, ¿no? Le vamos a agregar gotitas de leche. La leche, como ya hemos aprendido, es un coloide, ¿no? Por ende, el tamaño particular es mayor, son un poquito más grandes y en teoría sí son capaces de dispersar la luz. Hacemos la experiencia y como ya están viendo, efectivamente lo hacen, ¿no? Dispersa la luz. Esto también estaba pasando en lo anterior, solo que no se veía la luz porque las partículas eran pequeñitas. En cambio aquí sí se ve, ¿no? Las partículas dispersan la luz, o sea, la desvían y por ende pueden reflejarla, ¿no? Entonces, miren, ahí veo, ¿no? Se ve perfectamente el haz de luz y bueno, de repente en el video no se ve tan bien, pero si lo hicieran en casa, en ese haz de luz estarían viendo las partículas dispersadas, los puntitos de leche. Ahí lo estarían observando. Confirmado entonces que la leche es un coloide, es una mezcla heterogénea. Vamos ahora a hacer la experiencia o a ver la experiencia en un medio gaseoso, aire. En este vasito hay aire, parece que no hay nada, ¿no? Pero hay aire y el aire es una mezcla homogénea. Entonces, nuevamente hacemos incidir un haz de luz y pasa lo mismo, pues no se ve el haz de luz en el aire porque no lo puede dispersar. Es una mezcla homogénea. En cambio, si yo coloco humo, que es aire contaminado, el humo tiene partículas sólidas dispersas, es un coloide, es un tipo de coloide. Hago incidir un haz de luz y sí se debería ver por lo que nos dice la teoría. Ah, mira, vemos la experiencia y efectivamente sí se nota. Es más, si nosotros hiciéramos la experiencia, de hecho la hemos visto alguna vez, pero quizá no nos hemos dado cuenta, ¿no? Hemos visto efecto Tyndall, ¿no? Si hiciéramos esta experiencia en nuestra casa, veríamos en el haz de luz esas pequeñas partículas sólidas que están flotando, que están dispersas en esta porción de aire. ¿Bien? ¿Y cómo es eso de que hemos visto efecto Tyndall? Claro, bueno, yo varias veces he visto, sobre todo de repente de niña era donde más me sorprendía, ¿no? Cuando entraba a un cuarto oscuro de mi casa, de repente donde casi nunca nadie entraba, entonces se llenaba pues de polvo, lógicamente, ¿no? Y el polvo pues estaba disperso en toda la habitación. Entonces abría la ventana y justo pues ingresaba un haz de luz, ¿no? Por el sol. Y en ese haz de luz yo notaba que habían pues pequeñas partículas como que estaban flotando, ¿no? Esas son las partículas del polvo, pues, ¿no? Ese es el efecto Tyndall. El usar la luz me permite observar lo que no podría observar si no hubiera luz, ¿no? A veces la luz nos facilita observar las diferentes fases que hay en los coloides. Seguramente ustedes también han experimentado con ello, lo han visto. Muy bien, consultas. ¿Alguna consulta? Ya está, excelente. Bien, hemos de repente hablado bastante sobre lo que son mezclas, bueno, clasificación de la materia en sí. Aquí tienen otros ejemplos más. Como les dije, ya tienen ustedes las diapositivas donde van a ver estos ejemplos adicionales que se están colocando. ¿Ya? Entonces, denle una lecturita, conozcan más ejemplos. Si es posible, busquen otros diferentes para que tengan más literatura, ¿no? Más lectura. Muy bien, con eso estamos dejando esa primera parte concluida sobre la clasificación de la materia. Y ahora vamos a ver los estados de la materia. Bueno, ustedes me dirán que conocen muchos estados de la materia, ¿no? Algunos conocen 3, otros conocen 4, otros conocen 5, por ahí quizás 6, ¿no? Y quizá más, ¿no? La termodinámica en sí nos dice que hay muchos estados de la materia, ¿no? Por cada grado de temperatura podemos encontrar un estado diferente de la materia. Nosotros de repente no profundizamos tanto en ese aspecto, ¿no? De ver, ¿no? Que por cada grado hay diferentes estados, ¿no? De repente es más propio de la física, ¿no? En química
nos interesa conocer el comportamiento de los diferentes estados de los materiales, porque después vamos a experimentar con ellos. Pero particularmente nos dedicamos más al estudio de los estados que nosotros le llamamos estados de agregación, los estados representativos, los estados que cumplen con nuestra definición de materia, ¿no? Materia condensada. Y en este caso, pues vienen a ser estos tres: el sólido, el líquido y el gaseoso. Bien, vamos a ver también el llamado cuarto estado de la materia, pero por el hecho de que ha sido motivo de pregunta, ¿no? Sin embargo, nosotros no experimentamos con el cuarto estado de la materia, el llamado plasmático, al menos no en condiciones normales. Se necesitan condiciones muy especiales, que ya lo vamos a conocer. Empecemos entonces a hablar de estos tres estados de agregación, tres estados representativos de la materia. El sólido. Los materiales en estado sólido tienen forma y volúmenes definidos. Eso se debe a que en estos predominan las fuerzas de cohesión, llamadas también de atracción o de adhesión. Como ves en este diagrama, las moléculas de los sólidos están muy juntitos, ¿no? Muy pegaditos unos a otros. Bueno, quizá en el diagrama está exagerado porque hay una separación, ¿no? Sin embargo, en un caso real, la separación es nula, ¿no? Prácticamente nula, porque están tan pegaditos que incluso el estar tan pegaditos no les permite tener alta libertad de movimiento. Por eso dice que son moléculas con escasa libertad de movimiento. Están tan juntitos que no se pueden mover realmente, ¿no? Lo que hay entre las moléculas de un sólido, más que movimiento, lo podríamos llamar vibración, ¿no? Porque tampoco existe el reposo absoluto. Hay una vibración, nada más, ¿no? En cambio, en las moléculas de un líquido, mira lo que observamos, hay un poquito más de desorden, ¿no? En el sólido hay un ordenamiento casi perfecto, ¿no? En cambio, en el líquido, bueno, hay cierto desorden, pero las moléculas todavía permanecen juntas, ¿no? No están tan separadas, ¿ves? Y es que en el líquido también predominan las fuerzas de cohesión, ¿no? También hay fuerzas que permiten que estos quieran estar juntos. Sin embargo, cuando se juntan, cuando se tocan, cuando chocan, cuando rozan las moléculas de un líquido, aparecen otras fuerzas contrarias a las fuerzas de cohesión, que se llaman fuerzas de repulsión, ¿no? O sea, las fuerzas de cohesión priman, pero cuando se tocan, cuando chocan, aparecen las fuerzas de repulsión. ¿Y qué hacen estas fuerzas? Permiten que los líquidos, las moléculas de los líquidos, se resbalen. O sea, no queden pegadas como en el estado sólido, sino que se resbalan. Y mira, se resbala y por ahí hay otra molécula, porque todavía están de alguna manera juntos, ¿no? Se resbalan, hay otra. Otra vez se tocan, se resbalan y así constantemente están resbalándose las moléculas de un líquido. Podemos decir entonces que hay mayor libertad de movimiento, ¿no? Mira, estas flechitas me indican que ese movimiento no es tan ordenado tampoco, ¿no? Sin embargo, todavía hay fuerzas de cohesión que están predominando. ¿Ves? Entonces, el hecho de que las moléculas se resbalen y que no puedan estar establecidas, no puedan quedarse quietas, no permite que los líquidos tengan forma definida. Por eso los líquidos adquieren la forma de recipiente que los contenga. Es la única manera de poder mantenerlos de alguna manera estables, ¿no? Sin embargo, su volumen sí es definido, ¿no? Ellos ya están juntos, entonces van a tener un volumen definido. En cambio, en el estado gaseoso, la forma y el volumen de estos es indefinido, ¿no? Ambos son indefinidos. ¿Por qué? Porque entre las moléculas de un gas predominan las fuerzas de repulsión. O sea, aquí, como el líquido, no están constantemente resbalando un poquito, ¿no? Sino que más que resbalar, están chocándose, porque no quieren estar juntas, ¿no? Se repelen totalmente. Las fuerzas de cohesión aquí prácticamente son nulas. Entonces, como predominan las fuerzas de repulsión, estas moléculas quieren estar lo más separadas posibles. Y si una choca con otra, ese choque es un poquito más brusco, ¿no? Porque no quieren estar juntas, chocan y
y digamos que chocan unas con otras, se separan y eso ocasiona que puedan moverse a grandes velocidades y en forma muy desordenada. Por ende, no pueden tener forma definida. Si constantemente están chocando, no pueden tener forma definida. Y tampoco volumen definido, porque mientras más lejos quieran estar, pueden ocupar volúmenes cada vez mayores. Entonces, ¿qué les queda? Adoptar la forma y el volumen del recipiente que los contenga. Bien, muy bien, chicos y chicas. Entonces, son algunas características principales que me parece son familiares. Espero que hayamos podido recordar estos aspectos. Y ahora vamos a hablar del llamado cuarto estado de la materia, que es el estado plasmático. Este estado no es, digamos, natural, por decirlo de alguna manera. Es decir, no podemos trabajar en un laboratorio de estudio normal con plasma, ¿no? Que básicamente es un gas en forma ionizada. ¿Por qué? Porque este se genera a temperaturas muy altas, entre 1000 y 10.000 grados centígrados, que no son condiciones normales para nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Al someterlos a esta temperatura, estos gases, pues se han ionizado. ¿Qué quiere decir que se han ionizado? Que han perdido sus electrones, generando cargas negativas y cargas positivas, en los cuales permanecen de esta manera a esas temperaturas que les he mencionado. Tener cargas para los plasmas quiere decir que pueden conducir la electricidad, porque incluso están en movimiento muy desordenado, ya que al fin y al cabo es un gas, ¿no? Entonces tienen comportamiento hasta cierto punto de un gas, ¿no? Movimiento desordenado. Entonces, si yo tengo cargas en movimiento, definitivamente pueden conducir la corriente. Además de ello, son influidos por los campos magnéticos. ¿Dónde encuentro este estado físico? ¿Dónde encuentro plasma? Normalmente en cuerpos estelares como las estrellas, las nebulosas, entre otros, ¿no? Auroras boreales, etc. De hecho, es el estado más abundante en el universo. Una pregunta de admisión decía así. Fácil, ¿no? De la lista ABCD, ¿cuál es el estado más abundante del universo? Y solo tenías que marcar plasma. Y se acabó. Muy sencillo. Bueno, se han adaptado algunas condiciones para poder obtener plasma, ¿no? Para de repente, digamos, simular, ¿no? La característica de un plasma en ciertas aplicaciones como las luces de neón y las lámparas fluorescentes. Muy bien, chicos y chicas. Entonces, con esto estamos terminando con los estados físicos. ¿Alguna pregunta? ¿Qué dicen? ¿Siguen todo bien? Ya, muy bien. Muy bien, chicos y chicas. Bueno, sí, es un tema, como les dije al inicio, bastante teórico y puede ser que sea un poquito cansado, porque bueno, definitivamente pues hemos empezado bastante temprano, ¿no? Quizá algunos todavía no han desayunado, se comprende, pero un poquito para despertar, he dejado de presentar para que podamos jugar. Ya vamos a despertarnos un poquito y a divertirnos también con el famoso Kahoot. A ver, ay, ¿qué puesto acá? Ay, se ha copiado mal. Entonces les voy a enviar un link. Ahí está, ya se copió bien. Quizá ustedes ya han jugado con esta herramienta. ¿Cómo funciona? Bueno, ingresan a ese link, ponen un nombre y les van a pedir una clave. Esta es la clave la que les estoy pasando. 4726-959. ¿Qué va a haber ahí? Bueno, vamos a esperar primero que se unan los compañeros para poder jugar. Y luego de eso vamos a tener 2 preguntas nada más, solo por hoy, 2 preguntas. Ya después vamos a jugar con más preguntas, ¿ya? Aquí ya tengo algunos participantes. Entonces, ¿qué va a pasar? Cada pregunta, cuando yo ponga play, ¿no? Al juego play, ¿no? Cada pregunta va a tener un tiempo para ser respondida.
¿no? Algunos segundos. Entonces, ustedes van a ver en mi pantalla, bueno, tampoco les dije, pero de preferencia usen su celular y si no, bueno, la computadora, ¿no? Pero las preguntas las van a ver en mi pantalla y en su celular o en su computadora van a ver las alternativas, pero no es o no son ABCD, sino son algunas figuras geométricas. Triángulo, círculo, cuadrado, rombo. Entonces, según la pregunta, la respuesta que ustedes consideren que debe ser la que debo marcar, pues marcarán su figura geométrica. Ah, esta respuesta es triángulo, esta respuesta es círculo. Pero deben ver mi pantalla para observar la pregunta y las respuestas. ¿Ya? Bueno, espero que eso se haya entendido. Y bueno, si es que todavía no está tan claro, ya probando, practicando en varios momentos que vamos a tener, pues ya va a quedar más claro. ¿Ya? Bien. Muy bien, ya tengo 42 participantes. Ah, sí están bien atentos. Eso es muy bueno. Muy bien, tengo 50. Bueno, ha bajado 50 otra vez. Creo que vamos a empezar ya. No se preocupen, es una prueba. Si alguien no pudo entrar, igual participe, ¿no? Observe las preguntas e internamente, pues, marque su respuesta, ¿no? Lo importante es que cada uno nos evaluemos. Muy bien, ya son 51. Bien, creo que ahí quedó el marcador. Entonces ponemos Start y empezamos. Atentos, lean bien, respondan bien. Ajá, muy bien. Bueno, esa es nuestra primera pregunta. Dice, uno de los siguientes ejemplos no corresponde a un elemento. Habíamos conversado, oro de 24 quilates es oro puro, es un elemento. Fósforo rojo es un alótropo del fósforo, es un elemento, fósforo puro, ¿no? Ozono es un alótropo del oxígeno. O3 es un elemento, es oxígeno puro. Bronce no es un elemento. El bronce es una aleación, es una mezcla homogénea de cobre más estaño, ¿no? Bueno, aunque no sepa qué es, igual digo, pero bronce, ¿no? No hay el elemento bronce, ¿no? Y para que nos familiaricemos más con los elementos, pues la primera tarea que van a tener es conseguirse una tabla periódica. La descarguen, la del internet, hay tantas, ya para la siguiente semana. Muy bien, chicos y chicas. Siguiente pregunta. Bueno, antes de la siguiente pregunta, aquí nos están mostrando una especie de ranking, ¿no? A ver, esta es una carita sorprendida, está en primer lugar. Después, esta es una carita media rara, seria, parece, ¿no? Segundo lugar. Después Fernando, Juan Carlos y Pau, ellos están en los 5 primeros lugares. Vamos, siguiente pregunta y última pregunta. A ver, ¿qué nos dice Maxwell? Entré y de frente se terminó y me dio último lugar, igual que Ariana, dice, ¿no? De repente, lo que puede haber sucedido es que
todos ya hayan terminado de responder. Cuando todos responden, digamos, yo di 45 segundos, por decir, pero está tan fácil que todos han respondido en 5 segundos. Ya, el tiempo automáticamente se corta. Entonces, de repente, pero si es que no ha pasado eso, quizá han ingresado cuando ya faltaba poco tiempo. Bueno, creo que pudo haber pasado eso. Pero no se preocupen, como les dije, estamos probando, ya iremos mejorando con el uso de estas herramientas. A ver, uno de los siguientes ejemplos no corresponde a una mezcla. Ajá, aquí la mayoría marcó el vidrio. El vidrio es una mezcla. No hay fórmula del vidrio, ¿no? Bueno, esta pregunta de repente era un poquito para averiguar, ¿no? Esto nos ayuda a conocer un poquito más de los ejemplos de mezclas, ¿no? Entonces, recordemos, ¿no? Si hay varios ingredientes o varias formas de preparar una misma mezcla o un mismo material, es una mezcla. Y tenemos vidrios de varios tipos, de varios colores, de varias formas, de varios componentes, ¿no? De varias calidades, ¿no? Vidrios de boro, vidrios solamente de silicatos, ¿no? Entre otros, ¿no? Vidrios esos oscuros, que ya me olvidé su nombre, pero tienen un nombre, ¿no? Para los autos, por ejemplo. Hay otros vidrios transparentes, ¿no? Hay diferentes. Entonces el vidrio es una mezcla, ¿no? Es una mezcla. Crema para manos, bueno, definitivamente es una mezcla, ¿no? No necesariamente debía decir para manos cualquier crema, es una mezcla. Diferentes ingredientes, diferentes cremas también que hay, ¿no? De concha de nácar, no sé, de baba de caracol, ¿no? Es, qué sé yo, ¿no? Solamente dice crema. Bien. Detergente, por supuesto que es una mezcla, también hay diferentes diversidad de detergentes, ¿no? Hasta tenemos detergentes con estrellitas. Entonces, definitivamente es una mezcla. El yeso, de repente no lo conocía, pero ya lo estoy conociendo. El yeso es un compuesto. Si me dicen yeso, es sulfato de calcio dihidratado. Bueno, de repente no conozco muchas fórmulas todavía, pero basta con que tenga fórmula para que yo diga que es un compuesto, ¿ya? El yeso es un compuesto. Ya estamos agregando un ejemplo más a nuestra literatura. Muy bien, ¿cómo quedó este ranking? Vamos a conocer a los 5 primeros lugares. Tercer lugar está Pau, con 2 de 2, muy bien. Segundo lugar también con 2 de 2 está Fernando. Y primer lugar, por supuesto, con 2 de 2 está Carita Sorprendida. En cuarto y quinto lugar están Sebastián y Juan Carlos. Muy bien, chicos y chicas. Excelente. ¿Qué les ha parecido? ¿Ya se han despertado? Bueno, creo que sí estaban bastante atentos porque varios han ingresado a jugar. Muy bien. Vamos a tener varios momentos como este. Vamos a usar, bueno, yo suelo usar más el Quizzes. Me permite poner preguntas de más variación, ¿no? En cuanto a su estructura. Por hoy estamos usando el Kahoot. Ya vamos a ver qué herramientas más podemos usar. Bien, muy bien, chicos y chicas. Continuamos entonces, ya nos queda poco tiempo para terminar la hora. Ahora nos toca ver las propiedades de la materia. Las propiedades que vamos a ver están clasificadas en 3 criterios que hemos unificado para facilitar el estudio de estas. Vamos a empezar con propiedades generales, que a su vez son extensivas y en este caso también son físicas, ¿ya? Generales, extensivas y físicas a la vez. ¿Qué significa que sean generales? Que estas propiedades las poseen todo tipo de materiales. Son parte de cualquier tipo de materia. Por eso es general. Extensiva se refiere a que si yo quiero medir la propiedad, debo considerar cuánto de masa tiene el material, porque varía con la masa. Si hay más masa, la propiedad va a ser mayor. Si hay menos masa, la propiedad será menor. ¿Ya? Depende de la masa. ¿Y por qué se llaman físicas? Porque la medida de la propiedad no involucra cambio en la composición del material. Bien, empezamos con la masa, que
que bueno, según nuestra definición, todos deben tener masa, o sea, cantidad de materia. Cantidad de materia que poseen los cuerpos. El peso es la influencia de la fuerza de gravedad sobre la masa de los cuerpos, ¿sí? El peso, efecto de la gravedad sobre la masa de los cuerpos. Incluso tiene fórmula. Peso es igual a masa por gravedad. Inercia es la capacidad que tienen los cuerpos para permanecer en su estado ya sea de reposo o de movimiento hasta que no exista una fuerza que lo modifique, ¿sí? La materia permanece en su estado de reposo o de movimiento hasta que no haya una fuerza que modifique ese estado. El volumen de los cuerpos se refiere básicamente a las dimensiones que tiene, al espacio que ocupan los cuerpos. La divisibilidad. Esta propiedad refiere que la materia puede dividirse en porciones cada vez más pequeñas. Un cuerpo, por ejemplo, se puede dividir por métodos mecánicos como golpes o tracciones en partículas que son porciones más pequeñas. Las partículas se pueden dividir por métodos físicos en moléculas que son porciones más pequeñas. Métodos físicos, por ejemplo, una disolución, ¿no? Las moléculas se pueden dividir por métodos químicos en porciones más pequeñas que serían los átomos. Y solo hasta ahí, ¿no? El átomo es la porción más simple que se conoce, que aún posee masa considerable. ¿Bien? Impenetrabilidad es la propiedad por la cual dos o más cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Cada cuerpo ocupa su propio espacio. La materia es impenetrable. Porosidad es la capacidad de los materiales de tener pequeños espacios intermoleculares llamados poros que les van a permitir diferentes actividades como el intercambio de sustancias, la respiración, entre otros. Es decir, la materia tiene poros, no es compacta. ¿Listo? Entonces son algunas propiedades generales, extensivas y físicas a la vez. Preguntas. Vamos, chicos y chicas. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Son familiares estas propiedades de repente? Ya. La porosidad es la capacidad de los materiales para tener pequeños espacios intermoleculares llamados poros. Es decir, la materia no es compacta, ¿no? No es continua. Tiene espacios vacíos llamados poros que van a permitir pues algunas actividades, ¿no? Como por ejemplo que puedan hacer intercambio de sustancias, ¿no? Respiración. Por ejemplo, nosotros tenemos poros en toda la piel, ¿no? El queso. Claro, claro, y esos poros ya son muy visibles, ¿no? Claro, sí, el queso, todo en materia, todos los materiales tienen poros. Algunos son muy visibles, como el queso de repente, otros de repente no se notan mucho porque son muy pequeños, pero también tienen. La longitud. La longitud no es una propiedad, es una medida de una propiedad, ¿no? La medida de la masa, por ejemplo. No quiero medir la longitud, ¿no? Mido eso, ¿sí? Sí, también podríamos decir, pero no la llamaríamos general porque yo puedo medir longitud de repente en mí, ¿no? Pero de repente en el aire no, ¿no? No sé dónde estará pues el aire, ¿no? ¿Dónde estará la porción de la cual quiero medir su longitud, ¿no? Por eso no la podríamos decir general. Sí es una propiedad de algunos cuerpos que poseen masa, pero para medir longitud sí o sí la tengo que ver y tocar. ¿Ya? Muy bien. Continuamos entonces, ahora con propiedades específicas o particulares, cambiamos, ¿no? Ya no son generales, son específicas y a su vez son intensivas y siguen siendo físicas.
Ya sé por qué es física, porque para medirlas no tengo que cambiar la composición del material. ¿Por qué son específicas? Porque ya no son parte de todo tipo de material, sino para cierto tipo de materia. De repente es específico para sólidos, para líquidos, para gases, ¿no? O específico para líquidos y gases, pero no sólidos, ¿no? Y así. ¿Por qué se llaman intensivas? Porque para medir estas propiedades no hay una dependencia con la masa. Es decir, yo no me preocupo cuánto de materia hay en el material, ¿no? Cuánto de masa tiene. Sin importarme qué cantidad de masa tenga, la propiedad medida siempre es constante, ¿ya? Aquí tenemos a las famosas propiedades organolépticas, que son propiedades que podemos percibir con los órganos de los sentidos. Por eso se llaman organolépticas. Colores, olores, sabores, sonidos, texturas, ¿no? El color del cielo, propiedad organoléptica, ¿no? El sabor de mi café, ¿no? Qué sé yo, propiedad organoléptica, etc. Punto de ebullición es la temperatura, por eso dice punto, ¿no? Es aquella temperatura en la cual ya empieza a notarse un cambio de fase de líquido a gas. También lo relacionan como el punto en el cual empiezan a hervir las sustancias, porque justamente cuando hierven las sustancias, ¿no? Ese es el primer paso para que empiezan a aparecer los vapores de esa sustancia, ¿no? Los vapores gaseosos. Punto de fusión es el punto, ¿no? La temperatura a la cual también hay un cambio de fase, pero en este caso de sólido a líquido. La solubilidad. La solubilidad es la capacidad que tienen ciertas sustancias para disolverse en otras, ¿sí? Normalmente se habla de solubilidad con el agua. El agua puede disolver a casi todo tipo de sustancias. Es por eso que casi siempre se le usa como medio de disolución. Pero también puedo hablar de solubilidad entre sólidos, ¿no? Como las aleaciones y entre otros gases también, ¿no? Sin embargo, es más conocido con los líquidos, con el agua específicamente, ¿no? Entonces, capacidad que tienen ciertas sustancias y ciertos materiales para poder disolverse en otros. Densidad. Creo que todos conocemos que la densidad es la relación entre la masa y el volumen de los cuerpos. Tiene su fórmula, masa sobre volumen. La viscosidad es la capacidad de resistir a la fluidez. Los líquidos resisten a la fluidez hasta cierto punto, ¿no? Bueno, el agua tiene viscosidad igual a 1. No resiste mucho, fluye relativamente rápido, ¿no? En cambio, la miel es más viscosa, ¿no? Porque cuando la dejo caer demora más en fluir, ¿no? La miel, ¿qué más hay? La algarrobina, ¿no? Son materiales de esas texturas más pesadas, más densas. Tensión superficial. Esta es la fuerza que se da en la superficie de los líquidos por cada unidad de área, debido a que hay un aparente equilibrio entre las moléculas de un líquido. ¿Ves? En este diagrama se ve, es como que están equilibradas en línea, ¿no? Que van a permitir que algunos cuerpos, lógicamente livianos, ¿no? Puedan nadar en su superficie, como los insectos, entre otros. ¿Bien? Muy bien, chicos y chicas. Bueno, ya me pasé un minutito de su tiempo. Nos quedamos aquí. Si hay preguntas con algunas de estas propiedades, en la siguiente clase. ¿Ya? Ya, la volatilidad también vamos a hablar, ¿ya? Hay muchas más que de repente faltan mencionar. Se han puesto solo las principales, pero queda pendiente la volatilidad y quizá algunas otras preguntas más que puedan tener para la próxima clase. ¿Ya? Muy bien, cuídense mucho. Tengan un buen día, una buena semana. Nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Luego, Miss, cuídese. Bye. Salud. Bye.